¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a esta retransmisión especial de la Santa Misa desde la capilla de la Casa Santa Marta, donde reside el Santo Padre que acaba de entrar. Es una Eucaristía especial en recuerdo del 7º aniversario del viaje del Pontífice a Lampedusa. Desde entonces tiene costumbre siempre celebrar una Santa Misa para rezar por los migrantes. I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera con María, Madre di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. La paz esté con vosotros. Fratelli, per celebrare degnamente. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Señor, a perdonare. que no has venido a condenarnos, sino a perdonarnos, ten piedad de nosotros. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito. Cristo, que haces fiesta por cada pecador arrepentido, ten piedad de nosotros. Signore, Señor, perdoni molto a chi molto ama. que perdonas mucho a quien mucho ama, ten piedad de nosotros. Dio onnipotente abbia misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Dio Padre di misericordia, il tuo unico Figlio morente sulla croce, ha dato a noi come Madre nostra la sua stessa Madre, la Beata Vergine María. Dios nuestro, que en tu inefable providencia te dignaste a elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dal libro del profeta Osea. Del libro del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto. Pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón estaba dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrán hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes, cúbrannos, y a las colinas, sepúltenos. Siempre siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre todos. Palabra de Dios. Salmo responsoriale.
Ricercate sempre il volto del Signore. Salmo responsorial, buscad continuamente el rostro del Cantate al Señor. Signore. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Gloriatevi del suo Gloriaos santo de nome. su nombre Gioisca santo. il cuore Que di se chi alegran cerca il los Signore. que buscan al Señor. Ricercate sempre il Buscad volto continuamente del Signore. el rostro del Señor. Cercate il Signore e la sua Recurrid al potenza. Señor y a su poder. Ricercate sempre il suo Buscad volto. continuamente su rostro. Ricordate le Recordad meraviglie las che ha maravillas compiuto, que hizo, i suoi prodigi sus e i prodigios, giudizi las della sua sentencias bocca. de su boca. Ricercate Buscad sempre continuamente il volto del Signore. el rostro del Señor. Voi, stirpe di Abramo, suo Estirpe de servo, Abraham, su figli di siervo, Giacobbe, hijos suo de eletto. Jacob, su È lui il elegido. Signore, nostro El Dio. Señor es nuestro Dios. Tutta la terra Él i suoi gobierna giudizi. toda la tierra. Ricercate sempre. Buscad continuamente el rostro del Señor. Alleluia, 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 alleluia. Il regno di Dio è vicino. Convertitevi. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Convertíos y creed en el Evangelio. Il Signore sia con voi. El Señor esté con vosotros. Dal Vangelo secondo Matteo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús discepoli, llamó a sus 12 discípulos diede loro potere sugli y les dio spiriti autoridad impuri, para expulsar espíritus scacciarli, inmundos guarire y ogni curar malattia, toda enfermedad y ogni dolencia. infermità. I nomi dei 12 Estos son los apostoli nombres de los 12 sono: apóstoles. primo, El Simone, primero, Simón, chiamato Pietro, el llamado Pedro, e Andrea suo y su fratello, hermano Andrés, Giacomo, Santiago, figlio di el Zebedeo, Zebedeo, e Giovanni suo y fratello, su hermano Juan, Filippo, Felipe y Bartolomé, Tommaso, Tomás y Mateo, el publicano, Giacomo, figlio di Santiago, el Alfeo, y Tadeo, Simone il cananeo, e Simón Giuda el l'Iscariote, cananeo y Judas colui che Iscariote, poi lo tradì. el que lo entregó. Questi sono i 12 A estos che 12 Gesù inviò, los envió ordinando Jesús loro: con estas "Non andate tra i instrucciones: pagani, no vayáis non a tierra de entrate paganos, nelle città ni dei entréis samaritani, en las ciudades de rivolgetevi Samaria, piuttosto sino alle id pecore a las perdute ovejas della descarriadas casa di Israele. de Israel. Strada facendo, Id predicate, y dicendo proclamad que el reino de los è cielos vicino. está cerca. Parola del Signore. Palabra del Señor. Una celebración en la que están presentes los empleados, los trabajadores de la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Il Salmo responsoriale oggi El Salmo responsorial de hoy nos invita una ricerca costante del a una volto del búsqueda Signore. constante del rostro del Señor. Cercate sempre il volto Buscad del continuamente el rostro del Cercate il Señor. Signore e la sua Recurrid potenza. al Señor y a su poder. Cercate sempre il Buscad suo volto. continuamente su rostro. Questa ricerca Esta búsqueda constituye una actitud fundamental en la vida del creyente, que ha compreso que el fine último que ha de la entendido propia que el existencia objetivo final de la es el existencia encuentro con Dios. es el encuentro con Dios. La ricerca del volto di La Dio búsqueda del è rostro de Dios garanzia es una del garantía buon esito del nostro del viaggio éxito per de questo nuestro mondo. viaje en este mundo, E c'è un éxodo verso que es la un vera terra éxodo promessa. hacia la verdadera tierra patria prometida, celeste. la patria celestial. Il volto di Dio El rostro de Dios è la nostra meta es nuestra ed è meta anche y la también nostra stella polare es nuestra che ci estrella polar permette di non que nos perdere la via. permite no perder el camino.
El pueblo de Israel, El pueblo de Israel, descrito por el profeta Oseas Oseas en la primera lectura, en ese momento momento era un pueblo extraviado, que había perdido de vista la tierra prometida y deambulaba por el desierto de la iniquidad. La prosperidad, la riqueza abundante, habían alejado del Señor el corazón de los israelitas y lo habían llenado de falsedad e injusticia. Es un pecado del cual nosotros, cristianos de hoy, tampoco estamos exentos. La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros. Nos hace vivir en pompas de jabón, que son bonitas, pero no son nada. Son la ilusión, de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los otros. O mejor, lleva a la globalización de la indiferencia. La exhortación de Oseas nos llega hoy como una invitación renovada a la conversión, a volver nuestros ojos al Señor para ver su rostro. El profeta dice: sembrad con justicia, recoged con amor. Poned al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y haga llover sobre vosotros la justicia. La búsqueda del rostro de Dios está motivada por el anhelo de un encuentro personal con el Señor. Es un encuentro personal. Un encuentro con su inmenso amor. Un encuentro con su inmenso amor. Con su poder salvador. Los 12 apóstoles de quienes nos habla el Evangelio de hoy tuvieron la gracia de encontrarlo físicamente en Jesucristo, Hijo de Dios encarnado. Él los llamó por su nombre, uno a uno. Lo hemos escuchado, mirándolos a los ojos. Y ellos contemplaron su rostro, escucharon su voz, vieron sus prodigios. El encuentro personal con el Señor, un tiempo de gracia y de salvación, lleva a la misión. Jesús les exhortó: id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Encuentro y misión no funcionan separados. Este encuentro personal con Jesucristo también es posible para nosotros, discípulos del tercer milenio. Cuando buscamos el rostro del Señor, podemos reconocerlo en el rostro de los pobres, de los enfermos, de los abandonados y de los extranjeros que Dios pone en nuestro camino. Y este encuentro también se convierte para nosotros en un tiempo de gracia y de salvación, confiriéndonos la misma misión encomendada a los apóstoles. Hoy se cumple el 7º aniversario de mi visita a Lampedusa. A la luz de la palabra de Dios, quisiera reiterar lo que dije a los participantes en el encuentro, libres del miedo, en febrero del año pasado. El encuentro con el otro es también un encuentro con Cristo. Nos lo dijo Él mismo. Es Él quien llama a nuestra puerta, hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y encarcelado, pidiendo que lo encontremos y que lo ayudemos.
pidiendo poder desembarcar. Y si todavía tuviéramos alguna duda, esta es su palabra clara. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuanto hicisteis, para bien o para mal. Esta advertencia es hoy de gran actualidad. Todos deberíamos tenerlo como punto fundamental de nuestro examen diario de conciencia. Pienso todo lo que hacemos todos los días. Pienso en Libia, en los campos de detención, en los abusos y en la violencia que sufren los migrantes, en los viajes de esperanza, en los rescates y en los rechazos. Todo lo que habéis hecho a mí, me lo habéis hecho. Me acuerdo un día, hace 7 años, en el sur de Europa, en esa isla, algunos me contaban sus propias historias, cuánto habían sufrido para llegar allí. Había algunos intérpretes que traducían. Y uno contaba cosas terribles en su propia lengua. Y el intérprete parecía que traducía bien, pero este primero hablaba largo, hablaba demasiado y la traducción era pequeña, era breve. Pensaba que quizá en esta lengua para expresarse utilizaba términos más largos. Pero en la tarde, esa misma tarde, en la recepción, había una señora que descansa en paz porque murió, que era hija de etíopes y entendía el lenguaje, esa lengua, y había visto el encuentro entre nosotros. Y me dijo, escuche, eso que el traductor etíope le ha dicho no es ni la cuarta parte de las torturas, de los sufrimientos que han vivido ellos. Me han dado la versión destilada. Me han dado la versión destilada. Esto sucede hoy con Libia. Nos dan una versión destilada. Guerra, sí, algo muy malo. Lo sabemos, pero no nos podemos imaginar el infierno que se vive allí. Ni en los lugares de detención. Esta gente solamente venía con una esperanza. Atravesar el mar. Cruzar el mar. Que la Virgen María, ayuda de los migrantes, nos haga descubrir el rostro de su Hijo en todos los hermanos y hermanas obligados a huir de su tierra por tantas injusticias que aún afligen a nuestro mundo. Como iglesia elegida por Dios para ser signo del mundo, en su misericordia dirijamos al Señor nuestra petición al Padre, diciendo juntos: santifica a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia fundada en el testimonio apostólico de los 12, para que continúe predicando el Evangelio de Cristo en pobreza y humildad. Oremos.
Santifica a tu pueblo, Señor. Por aquellos que el Señor ha dejado a dejar todo por seguirlo, que sean testimonios creíbles de su palabra. Oremos. Por las familias que viven la incomprensión, que puedan vivir caminos de comprensión fraterna. Por aquellos que no ejercitan más el ministerio sacerdotal, que la gracia y la misericordia de Dios continúen acompañándoles en su existencia. Oremos. Santifica a tu pueblo, Señor. Por nosotros que participamos en la misa de la palabra y del cuerpo de Cristo, que nos haga predicadores incansables del reino que viene. Oremos. Señor, que llamas a todos los hombres con amor gratuito, envía a tu Iglesia el Espíritu Santo para que en la historia sean signo de comunión para todos los hombres dispersos. Por Cristo nuestro Señor. Como decíamos, una celebración especial en este 7º aniversario de la visita del Papa Francisco a Lampedusa. Él mismo lo ha recordado en la homilía. Normalmente asisten migrantes a esta celebración, pero este año, a causa de la emergencia sanitaria, no ha sido posible y por eso el Santo Padre ha decidido celebrar en la capilla de la Casa Santa Marta la Eucaristía únicamente con los empleados del Vaticano. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Accogli, Padre, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza perché ne sperimentiamo i benefici e per l'amorosa intercessione di Maria, Madre della Chiesa, collaboriamo all'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En la memoria de la Beata Vergine María, all'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo creatore. Segnò agli inizi della Chiesa, ai piedi della croce per il testamento di amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine.
Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nella testa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, Nosotros, unidos con los ángeles y con los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, Santo eres, fonte de en ogni verdad, santità. Señor, fuente de toda santidad. Santifica questi doni con l'effusione del Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Egli offrendosi liberamente el cual, alla cuando sua iba passione, a ser entregado a su pasión, prese il voluntariamente pane e disse aceptada, grazie. tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa e Vescovo Francesco, come tu indegno servo e con tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Obbedienti alla parola del Salvador. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Beati gli invitati alla cena del Signore. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como siempre les invitamos también a que hagan la comunión espiritual desde sus casas con la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Todavía recordamos todos esas imágenes del Papa Francisco allí en Lampedusa, arrojando una corona de flores desde un barco al mar, arrojándolo al mar en recuerdo de todos aquellos que han perdido la vida, como él mismo ha dicho durante la homilía, por tener una esperanza, por querer una vida mejor y huir de sus países, de su patria, de su casa, salir de allí, buscando la tierra prometida, como decía también el mismo Papa Francisco. En aquella ocasión, además, celebró también una misa en Lampedusa en la que repitió
en diferentes ocasiones una pregunta: ¿dónde está tu hermano? Con ella quería hacer reflexionar sobre la actitud que tenemos todos, que tiene el cristiano hacia el que es diferente, hacia el otro. Como también ha recordado en esta celebración, en esta Eucaristía, decía Francisco, el encuentro con el otro es también un encuentro con Cristo. Es Él quien llama a nuestra puerta hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y encarcelado, pidiendo que le encontremos y lo ayudemos. Como saben, los migrantes son uno de los pilares del pontificado de este Papa, del Papa Francisco, y por eso él mismo quiso hace ya unos años crear una sección especial en el Vaticano que está dedicada a ellos, a los migrantes y a los refugiados. Ahí estamos viendo a esos trabajadores de este departamento vaticano que han sido invitados hoy, ya que por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia no era posible que entrase más gente en esta capilla y que participasen inmigrantes como sí lo han hecho en años anteriores. Por cierto, que también el Papa inauguró hace meses una escultura en uno de los laterales de la Plaza de San Pedro, en recuerdo también de los migrantes y de los refugiados. Además de un importante tamaño, un domingo les quiso dedicar esa gran escultura. Preghiamo. Oremos. O Padre, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno di Maria, porti a tutti i popoli l'annuncio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. El Señor esté con vosotros. Vi benedica Dio Onnipotente, La bendición de Dios Padre, Todopoderoso, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. podemos ir en paz. Magnificat, magnificat.
Esta ha sido la Eucaristía especial que ha querido dedicar hoy el Papa Francisco a los migrantes, en recuerdo de esa visita que realizó hace 7 años a Lampedusa. Nosotros nos despedimos ya, les dejamos con la programación de 13. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Cuídense. Adiós.